Buscamos una transformación radical. Samael, el gran avatara de la nueva era de Acuario. Originalmente es un colombiano conocido como Víctor Manuel Gómez, quien fue asesinado en México por seducir a la mujer de un mafioso. La enredó con el cuento de la magia sexual. Al final, daré los detalles de cómo se descubrió esto y cómo taparon el asunto sus maestros designados, Rabulú y Gargachinis, Joaquín Amortegui y Julio Medina, respectivamente. Si usted pertenece a la Gnosis de Samael, le pido que escuche hasta el final este corto mensaje. Yo también pertenecía a esta y fue difícil convencerme hasta ver las pruebas, y hubiera agradecido que alguien me hubiera dicho a tiempo estas palabras. Existen escuelas de misterio, de ocultismo, algunas con hilo de tradición que van hasta el antiguo Egipto, tal como a la que yo pertenezco actualmente desde hace muchos años. Es un sistema de aprendizaje en orden, paso a paso, entrenando la mente para llegar a un conocimiento superior, que cambie nuestras vidas y evolucione nuestra conciencia. Y no de una manera desordenada, tomando datos de la internet y leyendo libros de diversos autores, sino un sistema de aprendizaje. El tema que nos compete hoy es la farsa de la gnosis cristiana creada por Samael Aun Weor. El nombre es pronunciado de dos maneras, Weor y Beor. Yo lo conocí como Samael Aun Weor. Cuando me inicié en el ocultismo, este fue mi primer contacto. No hablaré de la gnosis real, iremos directamente a la falsedad de esta secta. Samael, nacido como Víctor Manuel Gómez, fue un mitómano que inventó una gran cantidad de mentiras basadas en libros de autores serios, los cuales plagió y acomodó a su visión y temática de la gnosis cristiana, una mezcla de enseñanzas bíblicas con libros rosacruces, autores europeos, orientales y otros. Es por eso que de un libro a otro se contradice una y otra vez, porque mezcla distintos autores y filosofías. Por ejemplo, Cábala de Predicción, original de J. Iglesias Janeiro, lo reescribió con el mismo nombre. Curso Zodiacal es sacado de la Escuela Rosacruz, escrito por Arnoldo Krumheller. Igualmente, Rosa Ígnea es un plagio de Rosa Esotérica. Logos Mantran Teurgia es un plagio de Logos Mantran Magia. Estos libros se pueden encontrar originalmente al día de hoy en internet. Sus libros tienen una mezcla de autores reputados como Eliphas Levi, Pappus, Aleister Crowley, Helena Petrona Blavatsky. Cuando uno ha leído los libros originales, solo con eso tiene para dejar de creer en esta secta. Uno se da cuenta que todo es falso y todo es una farsa basada en autores originales. Lo peor de todo es que están adornados por su gran ego, donde una y otra vez se autoproclama venerable maestro, Buda Maitreya, gran avatara de la nueva era de Acuario. Maldice y condena de forma imperativa, cambiando la forma de dirigirse, la cual usó el autor original. Estos libros fueron reescritos y adaptados por él y sus discípulos. Muchos solo los firmaba. Por eso tiene más de 70 libros, y estos están sin registro de autor, con la excusa de que el conocimiento es libre. Es por ello que estos libros son de editoriales pirata. Entre sus múltiples mentiras, como buen mitómano, está la de que tenía una momia de 4000 años en Egipto para reencarnar en ella. Víctor Gómez fue amenazado en Colombia y fue exiliado a México por sus ideas políticas y comunistas. Es por eso que tiene libros como El Cristo Social. Entre tantas mentiras, tales como que fue el Cristo que padeció la misma pasión de Jesús en el planeta Marte y su momia egipcia. Un día se conoció la trágica noticia de que el maestro había sido asesinado en México, tal como lo dije al inicio. Fue por estar seduciendo mujeres con su obsesiva magia sexual, hasta que se topó con un bandido de la mafia mexicana. Al conocerse el triste deceso, se acordó en la cúpula de la secta ocultar la verdad y crear un libro de cómo el maestro decidió por voluntad propia desencarnar, al lado de su esposa Arnolda, conocida como Little Antes. Samael en vida había nombrado maestros a Gargacuchines y Rabulú, Julio Medina y Joaquín Amortegui, respectivamente. Ellos se pelearon y se dividieron,
Así nació el movimiento gnóstico y la iglesia gnóstica. Esta historia y otras perversidades son muy conocidas en las escuelas serias de misterios. Miembros que superan los 80 años de edad conocieron todo de primera mano. Quien me relató esta historia cuando yo estaba joven fue el señor Carlos Obregón, quien perteneció desde la fundación del movimiento hasta la muerte de Samael. Él relata que quedó profundamente desengañado, pero el beneficio fue que evolucionó a una escuela superior de misterios. Pese a todo, la gnosis cristiana de Samael se ha esparcido por diversos países y se le ha ocultado la verdad a los discípulos, y por más que un adepto se le diga la historia y se le explique, se empeñará en negarlo. Como lo dije antes, solo basta leer los libros originales y ver las fechas de edición.